De vuelta, 8:08, 8 si quiere usar los audífonos, si quiere no usar los audífonos, que usted sienta mejor. Está con nosotros aquí en el estudio la ministra vocera de Gobierno, ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, ¿cómo le va? Bien. ¿Y a ti, Juan Manuel, cómo están? Muy bien también. Uno mira el verano trabajando con ganas de irse de vacaciones, pero no puede. Por distintas razones, usted y yo. Este verano medio tropical, sí que hemos tenido aquí en la metropolitana al menos. Y me parece que en la tarde vamos a tener de nuevo algunos chubascos. Sí. Esperemos que no sea como el del día sábado. Claro, sobre todo pensando en la familia de Maipú, ¿no? Que están bien complicadas. Oiga, ministra, parto en términos generales, después podemos ir haciéndole doble clic a algunos de los temas, pero ¿cómo mira usted esta etapa en la que ya el gobierno se acerca, digamos, a su momento final, ¿no? El 11 de marzo. Yo sé que se trabaja hasta el último día, pero al mismo tiempo también está el traspaso de información al gobierno entrante y está como, no voy a decir una cohabitación, pero sí en este momento en el que, digamos, el gobierno está empezando a cerrar un ciclo de 4 años. Bueno, es un periodo muy intenso porque efectivamente se te cruza todo lo que tienes que empujar desde el punto de vista de la agenda legislativa, aunque estamos hoy día en receso, el febrero es mes de receso legislativo para el Congreso Nacional. Estamos todavía dialogando con todos los actores, particularmente con la oposición, para poder destrabar proyectos que quedaron pendientes, como el proyecto de Sala Cuna, en la primera semana de marzo. Entonces se concentran muchos proyectos de ley que la idea es poder sacarlos adelante para cumplir con los compromisos con la gente. Mencionaba Sala Cuna, pero también está el CAE para crear el nuevo FES, o sea, al final CAE para crear el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, está el subsidio unificado del empleo, lo que quedó pendiente de la ley de incendios, por ejemplo, que se aprobó en el Senado, pero pasó a tercer trámite en la Cámara, etcétera. Claro. Entonces, es muy intenso desde el punto de vista legislativo, con lo ya intenso que ha sido en estos 4 años, pero también con mucho trabajo de gestión, obviamente terminando obras, cerrando proyectos de inversión en ese sentido, de obras públicas, y por otro lado también todo lo que es la emergencia, ¿no? que nos acompaña y todos los gobiernos han tenido que enfrentar incluso en los últimos días de su mandato situaciones de esta envergadura, además de la preparación del traspaso administrativo, ¿no? Entonces ya empezamos de hecho ese proceso esta semana, pero va a continuar durante todo el mes de febrero. De hecho yo todavía no he podido tener, por ejemplo, mi bilateral, la voy a tener probablemente después de en la segunda quincena de febrero con Mara Cedini. ¿Qué es lo complejo, cómo funciona ese traspaso administrativo? Que probablemente la mayoría de la gente no lo entiende, ¿no? Que no es simplemente pasar una carpeta, ¿no? O entregarla ya a la oficina. O sea, a ver, no es que sea tan complejo, pero se junta con todas las otras tareas, ¿no? Nosotros igual hemos venido preparando hace rato todos los ministerios el traspaso administrativo, un instructivo desde el Ministerio del Interior para definir justamente cuál es la información necesaria para traspasar, los temas, por ejemplo, reglamentarios, la consolidado de los procesos de sumario, todo lo que es como la memoria institucional del trabajo de los ministerios, y siempre, evidentemente, en las bilaterales se puede dar conversaciones más políticas, ¿no? Por ejemplo, cómo ha estado el avance de la agenda legislativa del ministerio, cosas que pueden ellos continuar o no, son decisiones evidentemente políticas, o por ejemplo, todo lo que tiene que ver con obras de gran envergadura, obras públicas, me imagino que va a ser una reunión muy extensa porque las carteras de inversión son muy largas y siempre pasan gobierno tras gobierno, etcétera. Entonces, eso requiere harto trabajo de sistematización con los equipos, particularmente con las jefaturas de servicio de los ministerios, y la idea es poder pasar, obviamente, toda la información necesaria para un adecuado traspaso administrativo y darle continuidad a lo que son trabajo de Estado, ¿no? Y que independientemente del cambio de color político, son cosas que continúan y obviamente hay cosas que uno puede poner en énfasis que nos gustaría que continuaran, que son decisiones políticas, pero que van a depender evidentemente de la próxima administración. Vamos a hablar de eso al tiro, pero a usted, por ejemplo, en su cartera, ¿hay algo que le haya quedado pendiente que le gustaría que se lograra avanzar, que corresponda directamente a su ministerio? Porque yo sé que usted también es vocera y habla en nombre del gobierno, ¿no? Pero que tenga que ver con el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Bueno, este ministerio en general no tiene mucha agenda legislativa porque su trabajo es más desde el punto de vista de las comunicaciones y el diálogo con las organizaciones sociales a través de la división de organizaciones sociales, pero tengo una agenda legislativa que estoy empujando hasta el último momento, ¿no? Ahí en el 11 de marzo veremos si es que se pudo aprobar todo, pero tengo, por ejemplo, el proyecto de televisión nacional para fortalecer su misión pública. Está el proyecto que crea 2 radios públicas, la de Carabineros de Chile a nivel nacional y la de Televisión Nacional, porque no existen hoy día radios públicas. Está el proyecto de protección a los periodistas, está el proyecto de protección a los dirigentes sociales, que son víctimas de amenazas, por ejemplo, de violencia, el crimen organizado o de la delincuencia. Está el proyecto para reformular o modernizar la 21.500, la ley 21.500, y entre otros. Entonces, es una agenda bien robusta y además la que regula
y sanciona las deepfake, que ha sido un tema bien controvertido, incluso que ha afectado a periodistas de nuestro país, que también se está legislando. Entonces estamos con hartas iniciativas y esperamos, en distintos estados de avance, pero esperamos poder sacarlo adelante, y si queda alguna pendiente, bueno, ojalá Ahora, que el próximo Congreso la pueda continuar. ¿qué viabilidad lo ve, considerando el poco tiempo que ya vamos a tener hasta el 11 de marzo, cuando se retome la agenda legislativa? Bueno, nosotros estamos de cabeza empujando todo hasta el último momento, porque como decía el presidente, aquí no paramos y se gobierna hasta el último instante. Ahora, nosotros entendemos que cuando cambian los congresos, o sea, después de las elecciones parlamentarias, los nuevos parlamentarios, los que vienen del periodo anterior, tienden a tomar o archivar proyectos, ¿no? Por eso, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, el que creamos, estuvo 18 años en el Parlamento. O sea, pasó congreso tras congreso y por fin lo sacamos adelante, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que los proyectos ojalá no tengan que pasar tanto tiempo en el Parlamento. Lo que quiero decir es que básicamente a veces pasan periodos legislativos y no se desechan, sino que se continúan. Ya, el de Sala Cula se convirtió en un debate que desde el punto de vista político es bien interesante. Digo interesante porque hemos visto que hay un esfuerzo por empujarlo, pero al mismo tiempo hemos visto una cierta reticencia por parte de la derecha. ¿Usted le cree al real argumento de la derecha del por qué no quiere avanzarlo? Se lo pregunto porque hay quienes plantean que en realidad podría ser un interés del próximo gobierno que termine ese proyecto siendo aprobado en esa administración. A ver, primero, esto no se trata de quién promulga, no. De hecho, en la conversación que tuvimos con la oposición fue claro en decirles, mira, ustedes pueden promulgar el proyecto y de seguro van a tener que promulgarlo en la próxima administración. Muy probable que se firmen. Sí, claro, lo importante es que se avanzara, porque después de tantos años logramos un acuerdo técnico. O sea, se hicieron modificaciones, se incorporaron sugerencias desde los equipos técnicos. Teníamos ya, además, un acuerdo en los gremios, que no es fácil. Desde el sector público-privado, las educadoras de párvulo habían puesto hartos reparos por la aprehensión que tenían de que se bajaran los estándares de calidad de las salas cunas o no se pusiera foco en el derecho de los niños y solamente en el derecho laborales de los padres y madres. Entonces, se había logrado, después de mucho tiempo de diferencias, de discusiones, una especie de consenso político y social, hasta la CUT, o sea, los dirigentes sindicales, etcétera. Sorpresivamente, después de teniendo todo esto avanzado, la Comisión de Educación del Senado nos cita para ver las indicaciones que el Ejecutivo había trabajado para recoger, obviamente, las observaciones de la oposición. Entonces, decir que es porque presentamos muy tarde o que faltaba tiempo, o sea, yo no lo creo. Es difícil creerse ese cuento. ¿Por qué? Porque si te faltara tiempo para discutir, no citarías menos comisiones, citarías más comisiones, no te irías de vacaciones. El presidente de la Comisión de Educación no se tomaría vacaciones si es que falta debate, ¿no? Estaría acá y pediría más sesiones de comisión, por último. Por lo tanto, si usted dice es difícil creer ese cuento, ¿cuál sería la realidad respecto de por qué la derecha no quiso concurrir con su voto? Más que no diría la derecha. O un sector de la derecha. Fue particularmente la UDI, para ser justo, ¿no? Porque si decimos la derecha en general, metemos en el saco a todos los senadores de derecha y no es así. La gran mayoría estuvo hasta el último momento con toda la disposición de avanzar en la Comisión de Educación y en la Comisión de Hacienda que queda del Senado para destrabar el proyecto de Sala Cuna. Fue actuar de último momento de la UDI, porque, insisto, el presidente de la comisión estaba con permiso constitucional por encontrarse fuera del país, no dejó reemplazo, y después la propia UDI con su jefatura no pusieron la firma para poder sesionar en paralelo a la sala esta comisión igual. ¿Por qué cree? Entonces, yo creo que faltó voluntad política, creo que fue una actitud irresponsable de último minuto, lo dije en la vocería, fue irresponsable, un tanto mezquina, más encima acusar de que aquí había un retraso por parte del gobierno cuando las conversaciones se estaban desarrollando de manera muy responsable, había ir y venir de propuestas, de indicaciones, y eso ya estaba cerrándose justamente, y lo que nos permitía poder ya poner sobre la mesa las propuestas del Ejecutivo era que se citara la comisión para presentar las indicaciones. Pero no tiene ninguna idea de por qué la UDI, más allá de que usted lo califique como una responsabilidad política o mezquindad. Habían distintas señales de que si es que era la oficina del presidente electo el que no quería que esto avanzara o no, pero al final nosotros estamos trabajando muy bien con los parlamentarios de oposición en el Senado. Entonces,
No sé, yo creo que lo que puedo decir es que fue una actitud de falta de voluntad política, que al mismo tiempo fue irresponsable, pero que espero que se revierta durante este mes de febrero, ¿no? Yo esperaría que las conversaciones que está y sigue liderando la ministra Lobos, y por cierto las carteras sectoriales de educación, trabajo y mujer, nos permitan dibujar un camino para que la primera semana de marzo podamos aprobar esto, o sea, sesionando con la Comisión de Educación y Hacienda en 1 o 2 días, después la sala, o sea, tener una manera, un acuerdo político amplio para que esto se destrabe y al próximo gobierno le tocará promulgarlo. Pero esto es muy importante. Mira, yo tengo un bebé, ¿cierto? Va a cumplir 1 año ahora. Y yo soy una de las mujeres que pudo tener sala cuna, trabajando en el Estado, una sala cuna en el Ministerio de Hacienda. Y es muy importante para una persona que trabaja tener la tranquilidad de que tu bebé esté no solamente como bien cuidado, que reciba cariño mientras usted está trabajando, sino que las educadoras de paro, las técnicas vayan acompañando sus primeros pasos. Entonces, es bien complejo que esta oportunidad que teníamos de ampliar este derecho a más mujeres y a hombres se haya desestimado simplemente por una jugada de último minuto de un partido. Entonces, a mí me sorprende porque uno puede pensar que hayan, no sé, diferencias ideológicas en otras materias, o como no se habla de la agenda valórica, pero en este había bastante acuerdo después de tanto tiempo. No hay diferencia ideológica, por eso es que le preguntaba si me imaginaba por qué podría ocurrir. Claro, bueno, yo leí la entrevista de Karen Tal. Ella tenía una tesis que iba como a un plano más ideológico, ¿no? Decía que quizá era porque se prohibía el lucro en las salas cunas y ese tipo de cosas. Yo no sé si atribuir eso, ¿no? Pero lo que es claro y concreto es que fue una jugada de último minuto y que fue irresponsable porque se desperdició una oportunidad muy buena de avanzar y destrabar este tema que lleva pendiente desde el 97 como debate. Ministra, se socializó más allá de lo público, más allá de lo comunicacional, con el futuro gobierno, el que se iba a anunciar este lunes en la mañana la candidatura de Michelle Bachelet, que se iba a inscribir la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Porque el presidente recordaba que efectivamente esto no es nuevo, de hecho lo había anunciado en septiembre, lo hizo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero distinto es si se socializó desde la perspectiva política para hacer una continuidad respecto de una tarea de Estado, ¿no? Que es apoyar una candidatura a una expresidenta para ser secretaria general del organismo más importante a nivel mundial. A ver, en primer lugar, esta candidatura se anunció en septiembre del 2025 por parte del presidente de la República. Un anuncio de esta envergadura no se hace de la noche a la mañana. Tú recordarás incluso que años atrás, en este periodo de gobierno, ya se empezaba a rumorear si posiblemente Michelle Bachelet apostaría a las Naciones Unidas o se presentaría su candidatura, porque efectivamente casi en todas las bilaterales que tenía Cancillería, los países le preguntaban si Chile iba a presentar la candidatura de Michelle Bachelet o no. Había un interés internacional en la figura de Michelle Bachelet. Por lo tanto, este tipo de políticas de Estado no se gestan de la noche a la mañana. Requieren un tiempo, una preparación, un trabajo, porque así son las políticas de Estado y sobre todo en estas materias. Pero el presidente lo anunció en septiembre del 2025. Y luego, en un programa de televisión, reforzó y reafirmó que iba a presentar en su periodo la postulación, ¿no? O sea, que iba a presentar su candidatura y no solamente ya quedarnos en el anuncio. Es decir, el presidente dijo, básicamente, voy a cumplir con lo que anuncié, ¿no? Lo que es lógico, obvio y coherente, ¿no? Bueno, no era un simple anuncio. Y esto, además de ser público, había sido parte de los intercambios que tuvo el presidente Boric con el presidente electo en las distintas reuniones que pudieron tener. O sea, no es algo que no se haya... obviamente fue parte de las conversaciones. Lo que pasa es que también el presidente electo, así como lo dijo públicamente, tomó la decisión de decidir o pronunciarse después del 11 de marzo. Y nosotros obviamente ahí no tenemos por qué hacer vocería respecto de lo que él esté pensando o lo que él haya dicho. Pero eso fue es decir, manifestado. Para que se entienda bien, el presidente Boric, por lo tanto, en algunas de estas bilaterales que tuvo con el presidente electo, le confirma lo que ya había dicho por televisión, que antes de terminar su mandato él iba a inscribir formalmente la candidatura. O sea, era una decisión que el presidente había tomado, ¿no? Y que iba a materializar. Pero esto de si el presidente electo va o no a apoyar es una decisión del presidente electo y él dijo que iba a pronunciarse después del 11 de marzo.
nosotros entendimos además que te iba a tener una reunión, y la tuvo con Michelle Bachelet, ¿no? El presidente electo tuvo una reunión con Michelle Bachelet, yo no puedo decir si abordaron o no este tema, pero me imagino que probablemente sí. Claro, ahí uno hubiera esperado que quizás hubiera sido más manifiesta su posición, no lo fue, pero lo que quiero decir es que esto nos debería llenar de orgullo, más que conversaron exactamente con el presidente electo. Es una chilena con una importante trayectoria en Chile, pero también a nivel internacional, que tiene un currículum que le da todas las credenciales para poder liderar las Naciones Unidas. Su trabajo en materia de derecho internacional, de respeto y promoción del derecho internacional humanitario, de los derechos de las mujeres en el mundo, a propósito de liderar la Secretaría de ONU Mujeres, ¿no? No solo como alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas. Entonces, hay una candidatura que es potente, que tiene todas las credenciales para poder competir en esta carrera hacia la Secretaría General de las Naciones Unidas, y que además no solo tiene el respaldo de 2 grandes países, sino que fue inscrita por 3 países. Porque Brasil y México no solo la respaldan, sino que la inscriben, la presentan junto con Chile como candidata, y son los 2 países más grandes de América Latina. Sí, la UDI planteaba ayer que le gustaría saber qué otros países están respaldando también la candidatura. En el fondo, preguntándose en la práctica cuál es la viabilidad que tiene esa misma candidatura también, ¿no? Mire, sería muy poco prudente de mi parte anunciar que otros países están pensando en respaldar, porque le corresponde a esos países señalarlo. No puedo yo, como vocera del gobierno de Chile, decir, mira, tal otro país está pensando en esto, porque no corresponde, ¿no? Sería muy poco prudente. Lo que yo sí te puedo decir, Juan Manuel, y a propósito de la duda que puedan tener otros partidos o la gente, es que después de que el presidente anuncia la intención de postular a Michelle Bachelet en la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre del 2025, Cancillería instruyó a todas sus embajadas a iniciar las conversaciones con los otros países para promover la candidatura. Entonces, esto se ha trabajado a través de todas las embajadas de todos los países, que están en todos los países con representación en las Naciones Unidas, y por lo tanto ha sido una candidatura que se abordó de manera seria, pensando y teniendo muy presente la envergadura del cargo del que estamos hablando. O sea, es el cargo más importante de un organismo multilateral en el mundo. El presidente Gabriel Boric anteayer dijo que no estaba para esta controversia cuando le preguntaron por la reacción de la derecha. Sin embargo, ayer sí se prestó a la controversia cuando dijo que le parecía frívolo la reacción de algunos, como por ejemplo el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que dijo que este era el mayor amarre de todos. Pareciera que la derecha lo está interpretando de esa manera, que le hace un jaque mate el gobierno a la derecha. La deja en una situación incómoda, evidentemente. Un respaldo a la candidatura de Bachelet por parte de Kast le compra un problema con un sector político, la derecha, pero un rechazo o no impulsar esa candidatura le genera evidentemente una fricción con la izquierda que no necesita. O sea, yo comparto lo que dice el presidente. Me parece frívolo leer todo en clave nacional cuando se trata de una candidatura de envergadura y alcance internacional, ¿no? Y que nos debería, insisto, como llenar de orgullo a todos, porque es una chilena mujer que está siendo presentada por 3 países de América Latina, 2 de ellos los más grandes de América Latina. Entonces, llevarlo a la pelea como chica nacional, y que creo que es poco, que se haya sido el objetivo en el fondo. Frívolo. Ya. Ahora, esta cuestión del amarre creo que se enmarca en un relato más allá de la candidatura a Michelle Bachelet. Creo que hay una intención de una parte de la actual oposición de hacer que todo el trabajo que está haciendo el gobierno, que es gobernar, parezca ser un amarre. Es casi una invitación a deja de gobernar porque si no todo te lo voy a acusar de amarre. Deja de legislar porque se lee como amarre. Deja de presentar una candidatura a las Naciones Unidas porque es un amarre. Deja de hacer... O sea, ¿qué pretenden? ¿Que el gobierno deje de hacer lo que tiene que hacer? Si el gobierno actualmente es el gobierno del presidente Boric. Y es el presidente Boric el que gobierna hasta el 11 de marzo. Claro. Después serán ellos. Y eso no quiere decir que no hayan conversaciones. Por eso están los traspasos administrativos. Pero otra cosa muy distinta es renunciar a gobernar o renunciar a ser
la política que le corresponde hacer al presidente Boric, renunciando incluso a sus compromisos porque hay un gobierno entrante que te está llamando a decir no hagas nada porque ahora somos nosotros los que tomamos la decisión. Eso no es así. El respeto a a las instituciones que el presidente en ejercicio es Gabriel Boric, el presidente electo es José Antonio Kast y él va a empezar a tomar las decisiones que corresponda después del 11 de marzo, no antes. Ya, lo que pasa es que, déjeme preguntarle sobre esto. El presidente ayer, a propósito de una actividad puntual en el extremo sur, hablaba del legado del fallecido presidente Piñera, y que en el fondo esto de gobernar es una aposta en la práctica, ¿no? Exacto. Cuando se trata, por ejemplo, de un trabajo de obras públicas, que en el fondo no es solamente la labor de un solo gobierno, sino del que venía y del que sigue. El mismo presidente Gabriel Boric tuvo una reunión con José Antonio Kast a propósito de los dramáticos incendios en la zona centro-sur. Y aquí, más allá de las diferencias políticas, ellos hablaban de un trabajo mancomunado porque el otro va a tener que recoger finalmente lo que haya hecho este gobierno para continuar la reconstrucción. Por eso es que probablemente sorprendió que en una cuestión que también va a tener que continuar el siguiente gobierno, como es el caso de la candidatura de Michelle Bachelet, no hubiese existido una mayor coordinación. ¿A qué lo atribuye usted? ¿Simplemente a una diferencia política? Es que, a ver, ¿coordinación de qué tipo? ¿Como de consultarle cuándo hacer las cosas? No, hubo una conversación, hubo un intercambio respecto a esto que era de público conocimiento. Pero como te digo, Juan Manuel, la candidatura de Michelle Bachelet estuvo sobre la mesa como opción, incluso como rumor de pasillo mucho antes, ¿no? Porque se avisoraba en la comunidad internacional que esta era una opción viable. No es menor cuando te digo que en las bilaterales que tenía Cancillería con otros países preguntaban recurrentemente esto. Entonces, cuando el presidente lo anuncia, no lo anunció pensando en cuál iba a ser el próximo gobierno de Chile, ¿no? Porque todavía ni siquiera se sabía qué iba a pasar. Sí, pues en septiembre la primera vuelta Se estaba fue en noviembre. pensando como el inicio de una política de Estado, independientemente de quién sería el presidente o futuro presidente o presidenta. Porque había una conversación previa, porque había una fundamentación suficientemente robusta para que Chile pudiera por primera vez presentar una candidatura de esta envergadura a nivel internacional. Entonces, creo que está bien, pueden haber inquietudes legítimas sobre esto, pero al final veámoslo más en grande. Estamos hablando de que Chile va a tener una candidatura con todas las credenciales para liderar el organismo multilateral más importante de nuestro país. Y eso, en vez de ser sujeto de controversia, si se conversó en una reunión o no, debería unirnos mucho más como país, insisto, porque más allá de las diferencias políticas, es una candidatura que representa a Chile como país, y deberíamos tener todos, creo yo, una actitud mucho más patriota frente a eso, más que de corto plazo, ¿no? O de política chica. Un par de cosas antes que se nos vaya el tiempo. Usted ha dicho reiteradas veces, lo que está muy bien por lo demás, recordarlo siempre, que usted es vocera de este gobierno, no es vocera del Partido Comunista. Pero le pregunto, como vocera del gobierno, porque dos figuras del Partido Comunista históricas, como Juan Andrés Lago y Hugo Gutiérrez, en un programa por streaming, no en una conversación privada, sino que de cara al público, trataron al presidente de la República de cobarde y servil, a propósito de su opinión sobre la dictadura en Cuba. ¿Qué responde la vocera de gobierno, no la militante comunista, respecto de lo que dicen dos figuras de su partido? Mire, es complejo referirme a esto cuando se trata obviamente de dos militantes del Partido Comunista y que no se lea como una disputa interna. Yo quiero en esto ser muy clara en que hablo como vocera de gobierno y como vocera de gobierno. Es importante señalarles a todos quienes nos están escuchando que el presidente de la República ha tenido críticas de lado y lado por defender sus principios en materia internacional. Y en eso no nos perdemos. El presidente de la República ha sido capaz de no solamente catalogar con su mirada los distintos regímenes políticos de países de América Latina o el mundo, sino que también de condenar muy fuertemente la violación al derecho internacional. Lo que pasó con Venezuela, por ejemplo, da cuenta de ello. Que criticar el régimen de Maduro no implica no ser capaz de condenar la agresión militar que hizo Estados Unidos contra Venezuela y que tuvo como principal propósito hacerse del petróleo venezolano. Entonces, y eso ha generado obviamente críticas de lado y lado, ¿no? Pero el presidente ha sido de una línea y ha sido coherente en eso, ¿no? Y yo creo que es importante al final de cuentas entender que la posibilidad o la capacidad de ser críticos sobre otros
procesos políticos en el mundo, regímenes o sistemas políticos en el mundo, no es contradictorio con defender siempre el derecho internacional. Ya, se entiende la respuesta, pero no le genera ruido al gobierno que militantes de un partido aliado del gobierno insulten al presidente. Es que no es simplemente una disquisición semántica. Cobarde y servile son dos calificativos que insultan al presidente de la República. Totalmente. Y yo creo que en esto siempre hay que ser respetuosos del presidente de la República, independientemente de las diferencias. Los insultos, las descalificaciones, las caricaturas no van al caso, ¿no? No contribuyen, y yo creo que hablan más de las personas que la emiten que del emisor del ataque. O sea, perdón, que el que recibe el ataque. Ministra, antes de terminar... El receptor, perdón. Es una tarea hermosa, dijo usted, pero también bien ingrata, a propósito de lo que le espera a Mara Sedini como vocera de gobierno. ¿Qué tiene de lindo y qué tiene de ingrato ser vocera? Bueno, la tarea de poder coordinar las comunicaciones de gobierno, mantener el vínculo con las organizaciones sociales para proveerlas de la información de las políticas públicas, es una tarea muy bonita, muy desafiante, porque por lo general no siempre llegan las buenas noticias a la base social, a la organización. Estamos más acostumbrados, ahí quizá da para análisis más profundo, de que la conversación medial es más en torno a los conflictos, los problemas, el vaso se pone foco más en el vaso medio vacío más que en el vaso medio lleno, y por lo tanto el llegar con la información más completa de lo que está haciendo el gobierno a nivel territorial, de las políticas públicas, los beneficios sociales, de cómo participar, de procesos de diálogo para elaborar políticas públicas, es una tarea muy, muy bonita, muy hermosa, compleja obviamente. Pero también, claro, la comunicación día a día frente a la prensa es bastante ingrata, porque uno le toca obviamente enfrentar todo lo que son los problemas. A mí cada vez que hago una vocería se me pregunta más que nada por este tipo de cosas, ¿no? Como qué piensa de lo que dijo, de lo que opinó esta persona, de la otra persona, etcétera. Y cuesta. Pero yo obviamente creo que ha sido un trabajo que lo he desempeñado y lo voy a desempeñar hasta el último día en que el presidente lo estime conveniente, con mucho orgullo, porque... ¿Lo disfrutó? Bueno, estas cosas tienen de todo, tienen de todo. Pero me siento muy orgullosa de haber podido hasta el momento contribuir a este proyecto de ser gobierno, que no solamente tuvo que hacerse cargo de enfrentar varias crisis que nos tocó enfrentar cuando entramos al gobierno, sino que a la vez transformar. Y yo sé que aquí ha habido un debate, algunos dicen, no, el gobierno ha renunciado a su agenda, dejó las transformaciones de lado, pero a mí me ha tocado conversar con personas mayores que recibieron su último aumento de pensión de más de 100.000 pesos por el Seguro Social de la reforma de pensiones, y ahí es cuando yo digo, ¿cómo no vamos a ver? ¿Cómo alguien puede decir que no transformamos si aprobamos una reforma de pensiones que hoy ya le está cambiando la vida para mejor a millones de jubilados y jubiladas, que sienten que por primera vez el país le está devolviendo la mano por 20, 30, 40 años de esfuerzo a través de una pensión que empezó a dignificar su calidad de vida, ¿no? O, por ejemplo, el royalty minero, que no solamente ha permitido recaudar para el fisco muchísimos recursos de la minería, sino que lo está distribuyendo por primera vez esos recursos a todas las regiones del país, o sea, a todos los gobiernos regionales, y además como a 300 municipios que más necesitaban recursos y que están financiando ambulancia, iluminación de plazas públicas, etcétera. O la ley de fraccionamiento pesquero, ¿no? Que permitió también redistribuir ya no la riqueza minera, sino que la riqueza del mar, de la pesca industrial hacia la pesca artesanal. Es decir, son familias en torno a los pescadores artesanales que se están beneficiando de esa redistribución de la riqueza, o la estrategia del litio, o el Sistema Nacional de Cuidados, que está creando por primera vez el cuarto pilar de la protección social en Chile. Entonces, para mí, ser vocera del gobierno del presidente Boric, que no solamente, insisto, ha enfrentado crisis profundas, sino que al mismo tiempo ha sido capaz de transformar para mejor condiciones materiales de existencia de millones de compatriotas, con justicia social, con mayor redistribución de la riqueza, es un orgullo. Ya.
con el... Usted me podrá decir que hay muchos problemas, pero yo estoy muy orgullosa. No. Estoy muy orgullosa de pensar que los gobiernos son muy complejos, muy difíciles y que la lógica de que, o sea, esto es una opinión personal, no estamos aquí por la opinión de mía, pero que los gobiernos no renuncian a los programas, sino que se adaptan a las realidades que les toca confrontar. La realidad práctica de si tiene las mayorías parlamentarias, si logra convencer y consensuar los votos, y bueno, la propia realidad que se va presentando. Algunos dirán que es una excusa, yo creo que es una constatación de la realidad, pero la reforma de pensiones se aprobó habiendo considerado un escenario muy difícil, una cancha dispareja. Tenemos minoría parlamentaria. Todos los años enfrentamos procesos electorales, lo que genera un clima mucho más adverso para discutir política. Y claro, no tuvimos los votos para terminar con las AFP, pero la reforma de pensiones sí logró crear el seguro social. Y gracias al seguro social aumentamos a millones de compatriotas, en muchos casos, más de 100.000 pesos la pensión. O sea, no estoy hablando de la PGU, ni siquiera la PGU, que la PGU ya aumentó con la reforma de pensiones, sino que solo con el seguro social, muchos pensionados recibieron más de 100.000 pesos adicionales. Vuelvo al punto, fue siempre para todos los gobiernos difícil. A nosotros nos tocó lo que nos tocó, ¿no? Todos los años procesos electorales, 2 procesos constituyentes. Venían los homicidios al alza, el crimen organizado ya se estaba instalando en nuestro país cuando asumimos. Recibió el país post-pandemia, por lo tanto con una inflación que llegó al 14%, las listas de espera más abultadas porque el sistema de salud no estaba atendiendo en pandemia a nadie más que fuera paciente COVID, por lo tanto todo eso tuvimos que enfrentar, pero al mismo tiempo avanzamos en transformación y yo creo que eso ha sido bien importante. Ahora, no es el balance final, espero que en el balance final podamos incorporar, entre otras cosas, el derecho a la cuna y también la eliminación del CAE y la condonación parcial o completa de las deudas por estudiar. A punto de empatar el récord de Enrique Correa como ministra vocera de principio y fin del gobierno. Bueno. Sí, bueno, claro, y después algunos analizan los récords y todo eso, pero... No, pero para mí lo cualitativo es más allá del importante. Número, de mantenerse en la vocería sin errores y que se logre... Bueno, los costos son las canas, son las... se le nota nada. No. Pero yo quería decir otra cosa. ¿Qué era? Del balance final. Nada, yo espero que logremos sacar estas iniciativas pendientes, pero ya hasta la fecha... hemos cumplido con varios compromisos. La economía está mucho más estabilizada, Juan Manuel. Aquí, mira, hubo por mucho tiempo este cuento de que Chile se caía a pedazos, pero estuvo patas cortas. Pueden haber opiniones políticas, pero los factos son los factos. O sea, como la inflación, a José Antonio Kast le va a tocar de 3%, nosotros nos tocó de 14%. Estamos alcanzando los 700.000 nuevos empleos que comprometió el presidente Gabriel Boric. Está bajando el desempleo. Salieron 600.000 personas de la pobreza. Hemos anotado récord en exportación, en inversiones. Tuvimos 2 años consecutivos de aumento de la productividad, que no aumentaba desde el año 2011. No estoy hablando de crecimiento económico, estoy hablando de productividad. O sea, la productividad de Chile, que estaba estancada, mejoró durante 2 años consecutivos en nuestro gobierno. El crecimiento económico se está viendo. Entonces vamos a entregar también una economía mucho más sana, que no quiere decir que no tenga desafíos, tiene desafíos por delante, pero mucho más sana, con una estrategia para la industria del litio, con una estrategia de hidrógeno verde, con una estrategia de minerales raros. Con la dificultad sí del déficit fiscal. El déficit fiscal, pero que, la mochila de crecimiento de la deuda, va a ser mucho más liviana que la que recibieron los últimos gobiernos, porque el crecimiento de la deuda es el más bajo de los últimos 20 años, 19 años. Entonces, claro, aquí queda la pregunta de qué pasó, que los ingresos fueron mucho menores de lo esperado porque se pagaron menos impuestos de lo que correspondían, no de la gente común y corriente, sino que de los grandes contribuyentes, de las empresas que tienen más utilidades. Eso ha costado entender un poco el error de cálculo de proyección respecto de por qué se obtuvo menos impuestos. Hay un modelo de cálculo que quizás es momento de repensar bajo la realidad actual, pero lo que no es menor, y eso tendrán que establecerlo los expertos en la materia que en esta comisión que presentó el ministro de Hacienda, como propuesta obviamente para abordar este problema, es a qué se debió
que las empresas o los grandes contribuyentes que deberían pagar su impuesto de primera categoría, ¿cierto? Los que deberían contribuir más al país, de acuerdo a la ley, no contribuyeron lo esperado según porcentaje del PIB. Es un problema de recaudación, hay nuevas formas de elusión. ¿Qué está pasando? ¿No? Porque, insisto, más allá de esto, yo no sé si es un problema de la metodología de medición o que hay un fenómeno que no se está viendo y que está haciendo que mientras todos pagamos, toda la gente paga sus impuestos, los que más tienen pagaron menos de lo que deberían, ¿no? O menos de lo presupuestado. Menos de lo calculado más que de lo que deberían. Hay que mirar su nivel de ingreso para saber si efectivamente pagaron lo que le correspondía o no. En el caso a caso, pero claro, en el global de los grandes contribuyentes, de las grandes empresas, hay un menor aporte de lo que debería suceder respecto al crecimiento como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí hay algo que deberíamos poder observar con más detalle, porque si, sobre todas las cosas, el próximo gobierno está planteando disminuir el impuesto a las empresas, ¿no? Mientras tanto se está recaudando menos de lo que deberíamos, entonces algo aquí no va a cuadrar, ¿no? Entonces, o sea, vas a recaudar menos por ese concepto de disminuir el impuesto a la empresa y por otro lado no se está pagando lo que con la legislación actual se debería. Entonces hay una discusión que hay que atender porque va a ser probablemente los temas más importantes si hablamos de los recursos que vamos a necesitar, o va a necesitar el país más bien, para enfrentar las distintas demandas sociales que siguen presentes en Chile. ¿Tiene claro lo que quiere hacer desde el 12 de marzo? Primero, estar más tiempo con mi familia, tengo 2 hijos obviamente, y bueno, pues veremos, pero obviamente, como todo el mundo, buscar trabajo, asentarme, descansar por fin. Yo desde el 2011, ustedes comprenderán que he estado sin parar, ¿no? Muy en primera línea, así que espero que después del 11 de marzo tener un cambio, bajar un cambio al menos. Ya. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, ministro, por venir al programa. Muchas gracias, Juan Manuel. Que esté muy bien. Tengan buen día. 8:45. Nos vamos a la pausa comercial con